Mis amados hermanos, como les mencionaba hace un momento, la semana pasada estuvimos estudiando el tema de la suficiencia de las Escrituras y estuvimos considerando a partir de 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 al 17, qué es la suficiencia y según Pablo, qué es lo que Timoteo y los demás creyentes, nosotros como creyentes, debemos hacer. Y aprendíamos que debíamos mantenernos en lo que hemos aprendido y debíamos actuar o vivir de acuerdo a la palabra de Dios conforme a su función y conforme a su propósito. Y finalizábamos este sermón leyendo el Salmo 19, los versículos del 7 al 9. Hoy, como les mencionaba, estaremos estudiando este salmo para considerar las áreas en las que nosotros como creyentes debemos ver la palabra de Dios como suficiente, como necesaria para nuestras vidas. Si la suficiencia de las Escrituras es una doctrina fundamental para nosotros como cristianos, como creyentes, ¿en qué áreas debemos aplicarla? ¿Cómo se debe ver esto en nuestras vidas? Este salmo nos muestra algunas maneras en las que esto se va a ver evidente en nuestras vidas. Y por eso este sermón lleva por título La suficiencia de las Escrituras aplicada a la vida del creyente. La suficiencia de las Escrituras aplicada a la vida del creyente. El Salmo 19 se divide en dos partes. Si leemos el Salmo completo, y de hecho vamos a hacerlo en un momento, entenderemos que hay una primera parte del versículo 1 al 6. Dice la Escritura de la siguiente forma: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Esa primera parte en el Salmo se conoce o es conocida por los teólogos como la revelación general o la revelación universal. En ella se está dando evidencia o testimonio de la existencia de un creador. Porque noten lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. En mirar la inmensidad del cielo, un cielo estrellado, o ver el sol, la luna, todo como está organizado, da evidencia de un creador que sostiene el universo. Esa es la revelación general. La revelación universal es la revelación de Dios mismo a los hombres a través de la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos nos da evidencia de que existe un creador. Las cosas no vienen de la nada. Tiene que haber alguien para que haya algo. Y ese es el creador. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. De hecho, Romanos capítulo 1, el versículo 19, hablando acerca de esto, dice que el hombre no tiene excusa. Porque escuchen lo que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre al intentar negar el creador si ve la creación. No hay excusa para el hombre. Sin embargo, vamos a darnos cuenta efectivamente que el hombre hace eso por causa del pecado. Ahora, en los versículos 7 en adelante en el Salmo capítulo 19, David cambia de tono. Y si se ha dado cuenta, en los versículos del 1 al 6 ha hablado acerca de Dios. En el original está usando la expresión Él, que significa la fuerza creadora o el creador. Pero en el versículo 6, en el versículo 7, David va a cambiar y va a empezar a hablar acerca de la palabra de Dios y de su incomparable valor, para luego señalar el resultado de aplicar esa palabra a nuestras vidas. Así que le quiero pedir el favor que me acompañe a considerar a partir de esos versículos en el primer punto, y es que la palabra de Dios es estas cosas. Lo que es la palabra de Dios. Versículo 7 al versículo 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
La estructura que sigue esta porción es bastante clara también. Si se da cuenta, hay una definición de qué es la palabra de Dios. La ley del Señor es. El testimonio del Señor es. Y luego nos está diciendo qué es. ¿Cuál es la característica que tiene la ley? O el testimonio, o el precepto, o el mandato del Señor. Para luego mostrarnos cuál es el resultado de aplicar eso a nuestras vidas. Entonces hay un título, hay unas características y hay unos beneficios de la palabra del Señor. En este principio, como les digo, aquí estamos viendo cómo cambia el tema. Primero nos habló acerca de la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora cambia para decirnos lo que la ley del Señor es. Y aquí empieza también a cambiar la forma en cómo nos vamos a relacionar. Porque va a decir el Señor. Los niños en el discipulado aprendieron una sigla para el Señor. ¿Recuerdan cuál es, chicos? ¿Cuál? YHWH. Esa es la porción o la forma en cómo está escrita el nombre de Dios en este salmo. El Señor. YHWH, el Señor. Nuestras Biblias traducen Jehová. Él es el Señor. Y ese era el nombre con el que los israelitas conocían a Dios. Era el nombre personal de Dios. Era el nombre con el cual se podían relacionar. Aquí David está mostrando cuál es la forma en cómo el hombre se puede relacionar con Dios y mostrar acerca de cómo tener una relación personal con Él. De hecho, por eso David da un giro acá y nos muestra a este Señor que está teniendo una relación con su pueblo, pero que también se quiere relacionar con nosotros. Una cosa que nos enseña la historia del pueblo de Israel es la forma en cómo Dios quería relacionarse con el resto de la humanidad. Y por eso es tan importante conocer la historia del pueblo de Israel, porque nos muestra cómo Dios se quiere relacionar con la humanidad. Y esto es importante para llevarnos a una relación personal con Él. Ahora, la Escritura es mostrada a través de sus títulos, sus características, sus beneficios. Y miren el primero de ellos, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. La ley acá es, y en un sentido general, una ley es una regla o una norma establecida por una autoridad superior para regular un comportamiento en medio de la sociedad. Eso es una ley. Algo que regula un comportamiento social. Pero en la Escritura la palabra ley es totalmente diferente. Tiene un sentido mucho más amplio y que se puede resumir en lo siguiente. Es todo lo que Dios quiere que en realidad sepamos acerca de Él. Eso es la ley. Es todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y de cómo podemos relacionarnos con Él. Por eso lo que podemos afirmar de la ley es muy importante. Cuando David está pensando en la ley, está pensando en la Torá, en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que se refiere a toda la Escritura, como lo estuvimos viendo la semana pasada. Toda la Escritura, toda la ley, toda la forma en cómo Dios quiere que sepamos acerca de Él es perfecta. Es perfecta, es completa, es sin falla, no tiene defecto. O sea, podemos abrir nuestra Biblia y en cada parte que la abramos va a estar completa, no tiene necesidad de nada más, no necesita ser actualizada, no necesita ser corregida, porque lo perfecto no necesita cambiar. Cuando algo es perfecto, ¿necesita ser transformado o cambiado? No, porque es perfecto. De hecho, está muy relacionado con el mismo Dios. Dios que es perfecto da una palabra que es perfecta, que es completa, que no necesita ser actualizada. Así es la palabra del Señor. Tiene todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Y aunque la Escritura no nos da todo el conocimiento sobre todos los temas, como lo estuvimos viendo la semana pasada, nos da todo el conocimiento que nosotros sí necesitamos y que es importante para nuestras vidas. Por eso hay un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado de esa ley que es perfecta? Convierte el alma. Convierte el alma. Es decir, que tiene la capacidad para cambiar al ser desde lo interno. O sea, la Escritura, como lo veíamos también la semana pasada en Hebreos, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Delante de la palabra, al abrirla, al leerla, al meditarla, nosotros estamos como desnudos. Por eso es que convierte el alma, transforma al ser. Tiene la capacidad de cambiarlo de adentro para afuera. De hecho, la Escritura tiene muchas imágenes para hablar acerca de ella. Hablando acerca del corazón del ser humano,
el profeta dice que es como una roca. Pero ¿saben quién tiene el poder para cambiar o romper esa roca? La palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la roca, que es como fuego, dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La Escritura tiene ese poder para cambiarnos a nosotros, para transformarnos. Pero además hay un sentido en el que convertir el alma es necesario para nosotros, porque es restaurar el ánimo. O sea, infunde un nuevo aliento, reconforta nuestro interior. La palabra de Dios tiene la capacidad de dar nueva vida. Cuando estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, aprendíamos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad para infundir nueva vida a nosotros. Nos da una nueva vida, un nuevo aliento. Somos reconfortados por la palabra de Dios. La palabra de Dios revive al que la escucha. Su cualidad de restauración asegura el perdón, asegura la purificación y da nueva vida a los creyentes. Por eso es que nosotros, al leer la palabra de Dios, somos como reanimados. Esta mañana lo experimentábamos con Mari leyendo precisamente un devocional y leyendo una porción de la palabra del Señor, un versículo. ¿Cuánto ánimo infundió en un momento de necesidad? Eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso la importancia de leerla, de meditarla. Porque ella es perfecta que convierte el alma. Pero no solamente es perfecta, dice el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El testimonio, o como dicen otras versiones, los estatutos, son principios firmes cuya validez está respaldada por el Señor mismo. Son principios. Y como son principios, son las bases que se deben colocar antes de colocar cualquier otra cosa. Es el cimiento firme sobre el cual nosotros podemos construir nuestra vida. Es las bases, y es fiel ese testimonio. Es fiel, es verificado, es confiable, es seguro. Ese es el testimonio del Señor. La Escritura, mis amados hermanos, podemos leerla con total seguridad. Y eso es importante porque nosotros tenemos que poner muchos filtros, mis amados hermanos, para mucho de lo que nosotros vemos en televisión o leemos o escuchamos. No sé si les ha pasado, pero a veces uno está viendo ciertos programas de televisión y en ocasiones a nosotros nos ha tocado cambiar de canal. Porque no hay filtro allí. Pero nosotros sí tenemos un filtro y tenemos la capacidad para cambiar el canal o para apagar el televisor. Pero mis amados hermanos, cuando tú lees la palabra de Dios, tú la puedes leer con total seguridad. No te pasa con los libros, o sea, con los libros, sea del autor que sea. Tú lees un libro y tienes que filtrar esa información. El cernidor, de hecho, es la misma escritura. Pero cuando tú lees la Biblia, no tienes que poner un filtro. O sea, puedes leerla con total seguridad. De hecho, me encanta un ejemplo que pone el pastor Sugel Michelin. Él dice que él es como un carro a diésel, que tiene que calentarse. Entonces, pasa que él, cuando va a hacer su devocional, él primero hace su devocional, se sirve un café, toma un libro cualquiera, de la lectura que está haciendo, lee. Ya cuando está despierto, totalmente despierto, entonces ahí sí pasa a leer su Biblia con toda la atención. Pero él dice, para poder leer lo anterior yo tengo que tener filtro, porque yo no voy a dejar convencerme de lo que dice este autor. Es un ser humano que comete errores. Pero no pasa lo mismo con la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Así que la puedo leer con total seguridad, con total tranquilidad. Porque es un testimonio fiel, verificado. No quiere dañarnos. La Escritura dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Creo que lo meditaban ayer con las mujeres, ¿no? La Escritura nos dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Pero no pasa eso cuando lees tu Biblia. Cuando lees tu Biblia, puedes retenerlo todo sin examinar nada. Puedes leerlo tranquilamente. Y el resultado de poder hacer eso es que este testimonio hace sabio al sencillo. El sencillo en la Escritura es una persona que carece de sabiduría. No de inteligencia, de sabiduría. De la capacidad para tomar decisiones. O de
de tener las herramientas para tomar buenas decisiones, pero el sencillo se vuelve sabio cuando lee la palabra del Señor, cuando estudia la palabra del Señor. Estudiar la Escritura nos da sabiduría, la capacidad para vivir la vida de la forma correcta, para saber tomar decisiones, para poder actuar en medio del mundo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Eso es lo que hace la Escritura. Te da esa capacidad para que tú puedas tomar buenas decisiones, para que sepas cómo debes actuar, para ser buenos esposos, buenos padres, buenos vecinos, buenos familiares. En todo lo que el Señor se proponga, en el lugar en que nos pongamos, allí el Señor nos está ayudando para que nosotros seamos sabios. Dice el Salmo capítulo 19, el versículo 97, perdón, 119, gracias. 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque están conmigo, están siempre conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De tal modo, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ese es el testimonio de David en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a lo que él entiende que es hacer sabio al sencillo. Más sabio que mis enseñadores, aún más sabio que los ancianos. Y aquí hablar acerca de ancianos es hablar acerca de los que tienen la experiencia, hablar acerca de los que tienen el conocimiento, como son los enseñadores, aún más sabio que sus propios enemigos. ¿Por qué? Porque ha meditado en la palabra del Señor, en ese testimonio que es fiel. Y recordemos que la Escritura no nos habla acerca de temas particulares, como las profesiones, pero en ella encontramos los principios que como profesionales sí debemos aplicar para poder desarrollar nuestros trabajos. De hecho, una de las cosas que más llama la atención en la actualidad es los fuertes ataques que ha sufrido la Escritura. Una de las cosas que se ha intentado siempre es desvirtuar la palabra del Señor como válida. Y a partir del siglo XIX se puso en tela de juicio muchas cosas en cuanto a la Escritura. Su credibilidad, su valor. Y aunque la Escritura, por ejemplo, no es un libro de historia, es necesaria para la historia. No me cuenta toda la historia. Y esto no significa que yo no deba estudiar libros o estudiar historia universal o conocer la cultura general. Pero sí necesito la historia que está en la palabra del Señor para poder interpretar correctamente la historia que está ocurriendo al alrededor. O sea, porque hay tanta maldad en el mundo, porque hay tanto sufrimiento, porque hay guerras y rumores de guerras y porque hay tanta violencia. La Escritura nos muestra a partir de la historia que está en la palabra por qué ocurre lo que está ocurriendo, por qué vemos lo que vemos hoy. Podemos estar seguros de que Dios tomó la decisión de que ciertos eventos de la historia fueran preservados de manera particular en la Escritura para todas las personas. Por eso es que la Biblia es una guía suficiente para la historia humana, porque contiene todo lo que Dios dice que necesitamos saber, primero para conocerle, para amarle y para seguirle fielmente. Pero además, si queremos entender correctamente la historia, debemos entender y creer lo que Dios dice en su palabra. La historia es la historia de Él. Él es el que está al control de todos los acontecimientos que están pasando. No hay ni un solo átomo, ni un solo evento que ocurran fuera de su control, porque Él es soberano. Él tiene el control de todo lo que está pasando y por medio de esa historia Dios también está actuando. Es algo maravilloso. O sea, miren el Nuevo Testamento. Cuando leemos la palabra del Señor, entre Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Silencio en el que no se ha oído, no se levanta profeta, no hay una carta, no hay ningún escrito. Pero la historia continúa a lo largo de esos 400 años, desde que Malaquías escribió hasta que Juan el Bautista empieza a predicar. 400 años de silencio, pero la historia continuó.
¿Y saben qué es lo interesante de esa historia, mis amados hermanos? Es que se levantaron reinos y ocurrieron eventos que fueron necesarios para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos se levantaron como imperio durante ese tiempo y la labor que ellos hicieron a partir de construir las carreteras sirvieron para que el evangelio fuera predicado a toda nación. Los griegos, cuando gobernaron a partir de Alejandro Magno, hicieron que ese reino se estableciera a partir de su idioma. Y fue el idioma sobre el cual se dio a conocer el Nuevo Testamento. Y así podemos seguir mirando evento tras evento, como circunstancia tras circunstancia dieron paso para la llegada de nuestro Salvador. Porque la historia es la historia de Dios. ¿Y dónde puedo entender eso? Cuando yo leo la palabra del Señor. No por nada el mismo Señor Jesús dice esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y saben por qué Jesús es el camino? Porque ¿cuál era el pensamiento de los romanos? Hacer carreteras para poder movilizar por todo el imperio. Yo soy el camino. O sea, yo soy lo que los romanos están tratando de hacer. Yo soy la verdad. Los griegos a través de la filosofía buscaban entender la verdad. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la respuesta a lo que los griegos están tratando de hacer. Y yo soy la vida. Pues que era la búsqueda principal de los judíos. Encontrar la vida eterna. Jesús está diciendo, yo soy la respuesta a lo que los judíos están buscando. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque la historia es la historia de Dios. Pero no solamente pasa en la historia, también pasa en la ciencia, mis amados hermanos. Por mucho tiempo se ha tratado de desvirtuar la Biblia como que no es un libro de ciencia. Efectivamente no es un libro de ciencia, pero es un libro que me sirve para entender la ciencia. Por mucho tiempo se habló a nuestros jóvenes de que no debían ir a estudiar a la universidad. Porque en la universidad les mataban la fe. Pero ¿saben qué evidencia eso? Una falta de conocimiento y de entendimiento en la palabra del Señor. La universidad no debería matarnos nuestra fe si nosotros estamos sustentados en la palabra del Señor. ¿Saben? Uno de los más grandes motores para la investigación moderna fue precisamente la palabra del Señor. Científicos como Isaac Newton, una de las mentes más brillantes que ha dado el mundo, era un ferviente creyente. Y fue el orden que él vio en el universo lo que lo motivó a hacer investigación científica, a entender cómo funcionaba la gravedad. Y él dijo estas palabras: este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. Y sigue diciendo él, el Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Decía Isaac Newton. El orden visto en la creación entonces motivó la investigación científica. Y podríamos mencionar otros científicos, pero quiero dar un ejemplo más acá. Cuando Matthew Maury leyó el Salmo capítulo 8, el versículo 8, y quiero leerles ese versículo, Salmo capítulo 8, el versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuando pasa por los senderos del mar. Cuando Matthew Maury leyó estas palabras, dijo esto: si Dios dijo que hay senderos en el mar, yo los voy a encontrar. Y eso sentó las bases para la oceanografía moderna. Él fue el descubridor de las corrientes oceánicas cálidas y frías. Y fueron esas palabras en la escritura. De hecho, cuando ustedes ven, y pueden buscarlo en internet, la estatua de él está sentado y la base sobre la que está sentada su silla tiene la Biblia. Mis amados hermanos, la Biblia es suficiente para todas las áreas de nuestras vidas. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y es una motivación para que nosotros estudiemos, para que nosotros seamos excelentes profesionales en todo lo que nosotros hagamos. Y podemos dar ejemplos en muchas áreas, en el arte, en la música, en el deporte. Estaba muy contento por el trabajo que hizo Lizzie esta semana, galardonado con segundo puesto. Hubiéramos quedado primer puesto. Pero, ¿saben? Algo que me encantó de ese trabajo es que buscó resaltar el diseño original. Un diseño dado por Dios. Y si no lo han visto, les invito a que vean el corto. Agradecer a todas las personas que participaron en eso.
Y felicitar a Alicia también por el buen trabajo. Mis amados hermanos, eso es la palabra del Señor. Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Pero sigue diciendo la Escritura, los mandamientos del Señor, dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y esto tiene que ver con la autoridad interna que demanda obediencia. Esos mandamientos son rectos, o sea, son justos, porque nos conducen al camino correcto. Y por eso no hay obstáculo en ellos. Y dan como resultado que alegran el corazón. Nada trae más alegría a nuestras vidas que cumplir aquello que Dios quiere para nosotros cuando estamos haciendo su voluntad. Esa voluntad que está claramente revelada en la palabra del Señor. En la revelación especial de Dios. Lo que Dios quiere para nuestras vidas está acá. Y cuando yo soy obediente a lo que está acá, el resultado es que va a traer alegría a mi corazón. Como un buen padre cuando su hijo le es obediente, ¿o no, padre? Cuando ustedes ven a sus padres que están siendo obedientes, o a los futuros padres también, ¿no? Cuando ustedes ven a sus hijos que son obedientes, eso produce alegría. Eso es el resultado precisamente para el Hijo de Dios que cumple, obedece la palabra del Señor. Por eso un comentarista dice, aquel que conoce la palabra de Dios y al Dios de la palabra se regocija en esto. Encuentra gozo, un verdadero placer en la verdad de Dios y el compañerismo con Dios revelado en su palabra. Ese es el gozo que nosotros encontramos. Sigue diciendo el Salmo, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto son las reglas y son reglas concretas para regir nuestras vidas. Ese precepto además es puro y tiene que ver con que Dios mismo es puro. Y miren, mis amados hermanos, esto es importante porque nos da una base sobre la cual nosotros estudiar la palabra del Señor. La Escritura nunca te va a llevar a hacer lo malo. Nunca. La Escritura no te va a llevar a pecar. Al contrario. O la Escritura te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Escritura. Pero no puede pasar lo contrario, mis amados hermanos. O la Escritura me aleja del pecado, o el pecado me aleja de la Escritura. Yo necesito la palabra del Señor para saber qué hacer. Y si yo estoy usando la palabra del Señor para pecar, el problema no está en la palabra. El problema está en mi interpretación de la palabra. Porque la palabra nunca me va a llevar a hacer lo malo. La Escritura dice en Santiago, ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Cada uno es tentado de sus propios malos deseos. Pero ¿cuántas personas no han hecho lo malo precisamente usando la Escritura en una mala interpretación? El error no está en la palabra, el error está en el intérprete. Ese es el gran problema. Por eso es que cuando yo sigo el precepto del Señor, que es puro, el resultado es que va a alumbrar mis ojos. Y esta es una metáfora que señala una vida de éxito, de tomar buenas decisiones. La metáfora de alumbrar los ojos debe ser entendida como una guía que le muestra a la gente el camino correcto que debe seguir y la buena percepción que debe tener para vivir. No es como cuando tú vas en la noche. Esta semana veníamos de fuera de la ciudad y nos dimos cuenta que la moto tiene un problema de foco muy grande. Llegamos a una parte bastante oscura y nos costó pasar por allí, o sea, para poder ver cómo anticipar y ver los huecos. Nos dimos cuenta de la necesidad de luz para poder caminar. Pero mis amados hermanos, nosotros en la Escritura tenemos la luz suficiente para poder caminar tranquilamente. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos permite caminar seguros por donde quiera que vayamos. No importa cuánta oscuridad haya a nuestro alrededor. Si tenemos la palabra de Dios, nuestros ojos serán alumbrados. Podremos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Sabremos cuál es el camino correcto que podemos seguir por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. El Salmo sigue diciendo en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y mis amados hermanos, el temor es una alarma interna. El temor es una alarma que nosotros tenemos como seres humanos, que nos anuncia acerca de algún peligro.
Pero en este sentido, cuando el salmista está hablando acerca del temor al Señor, aquí está hablando acerca del sentido de la majestad y la grandeza de Dios, que es producto del conocimiento de Dios a través de su palabra. Por eso es que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Ese sentido de grandeza, del reconocimiento de lo grande, de lo maravilloso, de lo excelso que es nuestro Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Es por eso que aquel que lee, escucha, estudia la palabra de Dios, encontrándose con Él en su palabra, va a tener una apropiada apreciación de asombro y de la majestad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando leemos la palabra del Señor. Por eso yo he insistido en varias ocasiones en esto, pero quiero volverlo a hacer. El discipulado de los niños me encanta por eso. 2 preguntas que ellos se responden allí. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? A partir de la lectura de la palabra del Señor. Pero son preguntas que nosotros debemos hacernos cada vez que leemos la palabra del Señor. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Porque eso me lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo puedo relacionarme con Él? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida a partir de lo que estoy leyendo? Y aquel que lee, estudia, medita cada vez más la palabra del Señor, tiene que ser cada vez más asombrado con la grandeza y la majestad de Dios, de encontrarse con Él. Por eso este temor no es un temor que nos hace escondernos, es un temor que es limpio, que es puro, es decir, que es correcto. Y es que esa sensación de encontrarnos con el Dios creador y sustentador del universo, con el Todopoderoso, es lo que nosotros deberíamos experimentar cada vez que le vemos. Ese temor reverente de no querer ofenderlo, de querer actuar de acuerdo a su voluntad, de querer vivir para honrarle, con ese profundo respeto hacia Él. De allí que el resultado es que ese temor permanece para siempre, o sea, nunca dejará de ser. Y es así, cada vez que tú te encuentras con la majestad de Dios y cada vez que lo ves más grande y más excelso, eso tiene que permanecer para siempre. Esa sensación y esa emoción que produce la Escritura. Versículo 10 dice, el versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esas son sentencias o veredictos también. Y cuando hablamos acerca de juicio, pareciera como si el salmista nos cambia de escenario, ¿no? Porque ahora nos coloca en un juzgado. Hay un juez que ha hecho un juicio y está emitiendo un veredicto, un resultado de ese juicio que ha dado. Pero él dice, los juicios de Jehová son verdad. Dice, todos justos. El salmista entonces nos está poniendo en ese ejemplo. No hay falso en esto. No hay injusticia en esto. Su palabra y sus juicios son verdad. Y aquí es importante entender lo que es verdad, porque hoy en día estamos en la época de la posverdad. La verdad la determinas tú. Lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Es lo que nos está diciendo el mundo posmoderno. Mis amados hermanos, la verdad es todo aquello que se corresponde a la realidad. Gústenos o no. Esa es la verdad, todo aquello que se corresponde a la realidad, pero a esta definición podemos agregarle un principio importante, porque la verdad, de acuerdo a lo que leemos en este salmo, tiene que ver con todo aquello que Dios dice que es verdad. La verdad se corresponde a todo aquello que es conforme a la realidad según Dios la ve. Lo que Dios dice en su palabra que es, así son las cosas. Como Dios describe al hombre, así es el hombre. No tenemos que inventarnos ninguna otra cosa. Es lo que nos muestra la palabra del Señor. Por eso es que, mis amados hermanos, los juicios del Señor son imparciales. La verdad en Dios no depende de nosotros o de nuestra propia apreciación personal. Y de hecho Dios no se deja influenciar por lo que nosotros pensamos o decimos. Dios dice que es verdad, Dios dice que es verdad. Lo que Dios dice en cuanto a todas las áreas de la vida, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la sociedad, eso es verdad. Nosotros no tenemos que estar cambiando eso. Y hoy en día estamos viviendo una época de mucha, yo hablo con María y le digo, estamos viviendo una época de corrección política. Donde hay cosas que no se dicen por no ofender. Pero mis amados hermanos, tristemente la verdad, cuando es verdad, en muchas ocasiones ofende. Y yo no puedo cambiar eso. Y si Dios lo dice en su palabra, es así.
Lo que Dios dice que es pecado, es pecado. No puedo cambiarlo. Gústele a las personas o no les guste. El problema no está en la palabra de Dios. El problema está en el intérprete que no acepta eso. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esto que nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso es que luego que ha realizado estas descripciones de la palabra y de sus características y sus resultados en la vida de los que escuchan la palabra, nos muestra su incomparable valor. Y dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. Aquí el salmista está usando dos ilustraciones para decirnos el gran valor que tiene la palabra del Señor. Primero nos habla acerca de que es más valiosa que el oro y que mucho oro afinado. Cuando leemos la palabra del Señor en Proverbios vamos a encontrar mucho de eso. Busca la sabiduría más que el oro y que la plata. Búscala. ¿Y dónde está esa sabiduría? En la palabra del Señor. Y es esto, mis amados hermanos. Recuerden que David era un rey. Un rey que entiende el valor de la riqueza porque era inmensamente rico. Pero él, en su vida espiritual, en su vida como creyente, él hace un contraste. Si a mí me ofrecen mucho oro afinado, el oro más valioso que pudiera haber seguramente, y la palabra de Dios, yo no lo voy a dudar. De seguro nosotros tratamos de conciliar, pero David no. David entendía el valor que tiene la palabra del Señor. Inclusive Jesús dice estas palabras, es interesante, no se hagan tesoros en la tierra. Y no es porque los recursos económicos o los bienes materiales no sean importantes. Es que a veces dedicamos mucho tiempo a eso que a los tesoros que podemos hacer en el reino de los cielos. La palabra del Señor nos pone a nosotros como lo más importante buscarle a Él y conocerle a Él. ¿Y qué vamos a escoger nosotros? Pero no solamente eso, sino que va a hablar acerca de la miel y la que destila del panal. De hecho, en el Salmo 119 lo leíamos también. Más dulce que la miel. Y en una época en la que cuando los soldados salían a batalla era tan importante el alimento y que duraban campañas de muchos meses, encontrar miel era encontrar un tesoro. De hecho, hay una historia muy interesante en la palabra del Señor. Cuando Saúl estaba gobernando, en una de sus primeras campañas militares, dice la palabra del Señor que lo obligó al pueblo a hacer un ayuno. En una necedad tan grande que tenía este hombre, obliga al pueblo, al ejército a hacer un ayuno para poder lograr una conquista. Pero lo que estaba haciendo era absurdo. Jonatán, su hijo, no escuchó estas palabras y por causa del hambre encontraron un panal de miel. Y dice la palabra del Señor que él y sus hombres comieron y tuvieron fuerzas para continuar la batalla. La miel les dio la energía. La miel es un alimento maravilloso, da energía inmediatamente la persona la consume. Por eso era tan valiosa. ¿Saben? David está diciendo eso de la palabra del Señor. Como la miel, la que destila del panal. Es lo que yo necesito. Esta es la palabra del Señor. Este es el inmenso valor que tiene la Escritura. Mis amados hermanos, podemos resumir esta primera parte de la siguiente forma como lo dice Timothy Keller. Solamente la Biblia puede darle vista espiritualmente al ciego, como lo dice el versículo 8, o dar al alma nuevo aliento. La palabra hebrea para alma se refiere al yo, al ser interno. Y la Biblia tiene el poder para mostrarte y restaurar tu identidad. Para que la Biblia haga eso, debes aceptar que es verdadera y digna de confianza en cada uno de sus puntos. Eso es lo que es la palabra de Dios. Y lo que va a producir en nuestras vidas. Cuando nosotros confiamos en su suficiencia. Cuando nosotros le damos el valor que deberíamos darle, de tal manera en que no la vamos a cambiar ni por todo el oro del mundo, ni por el alimento más delicioso que pueda haber. Por más sabroso que sea. La palabra de Dios tiene que tener ese profundo valor en nuestras vidas. Y después de que ha considerado lo que la palabra de Dios es, el salmista considera el resultado de aplicar la palabra de Dios a su vida. ¿Y qué es el segundo punto? El resultado de aplicarla a nuestras vidas como creyentes. El resultado de aplicarla a nuestras vidas. Versículo 11 al versículo 14. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo primero que el salmista reconoce al aplicar la suficiencia de la palabra es lo que ella hace en su vida. Y dice que tu siervo es amonestado por ella. La palabra para amonestado es advertido. O sea, podemos cambiar en la palabra amonestado por advertido. Mira a su alrededor. El salmista está haciendo eso. Mira a su alrededor y es advertido, guardado del peligro a causa de considerar y de aplicar la palabra de Dios a su vida. Es como dice la palabra de Dios para todos. Tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Y él mismo se ve a sí mismo como siervo del Señor, o sea, como aquel que está deseoso de obedecer lo que su amo le está diciendo, de su Señor le está indicando. Y esa obediencia encuentra un galardón. Miren lo que dice el versículo, volvámoslo a leer. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pero noten esto, no es que va a obtener galardón o premio o recompensa después de haberlos guardado. No, es que el galardón está, el premio está, la recompensa está en guardarlos, en obedecerlos, en ponerlos por obra. Ese es su galardón. O sea, no está esperando un premio, no está esperando una recompensa. Su recompensa está en su obediencia, en ese ser guardado por el Señor. Y yo creo que entender esto nos ayuda, mis amados hermanos, porque la amonestación acá es importante. ¿Cuál es el mayor peligro que los creyentes enfrentamos? ¿De qué peligro nosotros debemos ser advertidos? Yo creo que sin lugar a dudas es del pecado. Miren el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista está haciendo una oración al Señor. Ahora el salmista cambia nuevamente su discurso y ahora ora al Señor. Y en esta oración está haciendo una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? O la Nueva Biblia al Día dice, pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acecha mi corazón? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo vamos a saber qué pecados acechan nuestro corazón? Ese es el asunto. Y la función primordial de la palabra del Señor es revelarnos nuestra condición y mostrarnos la necesidad de un Salvador. Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mis amados hermanos, yo podría decirles, tenemos que obedecer la palabra del Señor. De hecho, debemos hacerlo. Pero saben, mis amados hermanos, la obediencia a la palabra del Señor, por más que nosotros lo intentemos, nunca será perfecta. Nuestra obediencia. ¿Y saben por qué? Por causa del pecado. Porque aún hay pecados ocultos sobre los cuales nosotros no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que son pecados. Pero ¿saben qué hace la palabra del Señor? Cada vez que yo la leo, cada vez que yo la estudio, cada vez que yo medito en ella, me revela aquellas cosas que son pecado. Aquellas cosas que sin darme cuenta yo he venido practicando y estaba haciendo mal delante del Señor. Y eso me corrige, he sido amonestado, he sido advertido para cambiar. Y esa es la función, me revela el pecado y me revela la necesidad de un Salvador. La Escritura es suficiente para mostrarme mi verdadera necesidad, mi necesidad de salvación y la necesidad de un Salvador. Por eso, por más que me esfuerce, por más que nos esforcemos en obedecer esta preciosa ley para alcanzar la salvación, nunca lo haremos. Una persona podría decir, quiero vivir de acuerdo a estos principios 100%. La palabra de Dios dice estas palabras. Si yo fallo en uno solo de los mandamientos, he incumplido toda la ley. Una sola falla, por pequeña que sea, ya me ha descalificado. ¿Y entonces cómo quedo? Una persona normal podría desmoralizarse y decir, yo no puedo, entonces ¿para qué me esfuerzo? No, la palabra del Señor me muestra cuál es la solución. Cristo vivió una vida perfecta de obediencia. Él cumplió perfectamente la ley. Y en su obediencia,
es que yo puedo cumplir la ley del Señor. Ya no para salvación. Por eso cuando yo voy a Él en arrepentimiento y fe, Él toma mi lugar, recibe el castigo por mi desobediencia, pero sobre mí es imputada su justicia perfecta, la cual me lleva ahora a cumplir los mandamientos de la ley del Señor. No perfectamente, pero sí sinceramente. Entonces ya ahora puedo obedecer, porque ya no lo hago para alcanzar la salvación. Cuando yo trato de cumplir la ley para alcanzar la salvación, siempre, como dicen por allí, me va a faltar peso pa' moño. Nunca la voy a poder cumplir completa. Pero Cristo sí la cumplió completa. Él la vivió perfectamente y en obediencia. Pero, ¿yo qué dije? Gracias. Ya entendí, claro. Gracias por la aclaración. Pelo pa' moño. Y con razón respondieron fue las hermanas. Gracias por la aclaración. Siempre me va a faltar pelo pa' moño. En el sentido que no la va a poder cumplir perfectamente. Pero la vida perfecta de obediencia de Cristo sí me permite ahora vivir la vida cristiana obedeciendo al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Mi respuesta de obediencia no va a ser para alcanzar la salvación, sino por causa de mi salvación, por causa del perdón que he recibido. Ese perdón me posibilita ahora que yo pueda ver la perfecta y suficiente palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. De allí que el salmista reconoce su pecado y clama a Dios por aquellos pecados que le son ocultos. Dice el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En la Nueva Versión Internacional dice, perdóname de todos aquellos pecados de los que no soy consciente. O dice otra versión, de aquellos pecados que siendo pecados no los veo como tal. Un ejemplo de esto es, hoy hay varios ejemplos que podríamos hablar acerca de esto, de lo que la palabra del Señor quiere que nosotros hagamos. La Escritura nos dice que nosotros no debemos tener malas palabras. No debe haber un lenguaje soez en nuestro lenguaje. Eso es lo que nos dice, pero hay muchas personas que no lo ven así. Hablan de cualquier manera. No lo ven como lo tienen que ver. O mandatos claros como lo expresa la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es un mandato claro en la palabra del Señor. La función de la Escritura es iluminar precisamente nuestras conciencias para darnos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo mal, para corregirlas, para cambiarlas. Es al leer la Escritura que me doy cuenta que hay ciertos pensamientos, ciertas acciones, ciertos comportamientos que no son los correctos delante de Dios y que no puedo corregir, y que debo corregir, perdón. Eso es lo que yo les decía cuando uno está viendo ciertos programas. O sea, nosotros con Mari hemos visto algunos programas y hemos dicho, ver este programa o ver esta serie glorifica el nombre del Señor. ¿Esto de verdad agradaría al Señor? Y hemos tomado la decisión de no hacerlo, no verlo. Nuestro pensamiento es corregido. Al principio tal vez eso no va a ser automáticamente, o sea, como que es a través de que yo voy leyendo la palabra del Señor y me voy cuestionando, o sea, voy colocando el filtro, el cernidor. Es a través de ese ejercicio que yo me voy dando cuenta. Ya después, eso como que se dispara en piloto automático, como que uno escucha algo y uno dice, esto no está bien, y ya uno empieza a analizarlo. Ah, claro, es que la palabra de Dios dice esto. Y entonces uno ya va a saber cómo actuar en esas circunstancias, en esas situaciones. Es precisamente eso lo que hace la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos usado la mentira para salir de un embrollo, de una circunstancia? Pero la Escritura nos revela que no debemos usar la mentira. Así que debemos pedirle al Señor por eso. El salmista continúa diciendo, y pide ser librado de las soberbias, de los pecados. Soberbias tienen que ver con pecados o maldades que se cometen voluntariamente. Por eso en una versión dice, ayúdame para que estos pecados no me dominen. O sea, cuando tú, y creo que nosotros todos deberíamos orar de esa manera, dice la Nueva Traducción Viviente, no permitas que estos pecados me controlen. O como dice la oración al Padre Nuestro,
no me dejes caer en tentación. Ya no permitas que esta maldad, que esta soberbia me controle. Esos pecados que a sabiendas que son pecados yo cometo. No permitas que esto me controle. Y de hecho nos sirve analizar eso. Somos capaces de cometer todo el pecado. Somos capaces de las mayores maldades. Debemos orar al Señor para que Él nos ayude a no hacerlo. Y uno de los grandes errores como creyentes, mis amados hermanos, es creer que el pecado no nos va a gobernar a nosotros o que no nos va a dominar, o que yo puedo controlar ciertas circunstancias o ciertas situaciones. No, esto lo puedo manejar. Mis amados hermanos, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12 dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Tú no puedes confiar, tú no puedes tener seguridad en ti mismo porque tú eres débil, sujeto a pasiones, dice la Escritura. Así que ten cuidado de ti mismo. Ora al Señor pidiendo que el pecado no te gobierne, no te controle. Y saberse vulnerable es el primer paso para poder vencer. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, hablando acerca de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual, su necesidad del Señor, su necesidad de la palabra. Y por eso el salmista sabe que se es vulnerable y por eso busca el resultado para vivir de acuerdo a la integridad que el Señor. Y él dice: así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y como dice otra versión, solo así podré estar libre de culpa. Que el Señor nos ayude para poder actuar de esta manera, a ser libres del pecado que nos gobierna, a poder identificarlo, a poder darnos cuenta del pecado oculto. El salmista finaliza reconociendo esto, y con esto quiero finalizar también. El salmista finaliza reconociendo quién es Dios y lo que puede hacer. Él es la roca, dice el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él es la roca de su vida, la fortaleza de su vida. Nuevamente el salmista está pensando en los campos de batalla. Las rocas eran los lugares preferidos para poder realizar los ataques porque allí las personas estaban seguras, se podrían esconder. Pero él ve a Dios de esta manera. Él es la roca, pero también es el redentor. Y el redentor para el pueblo judío era una persona que tenía recursos económicos para librar a un familiar que estaba en una situación difícil. O sea, lo vemos en la historia de Ruth con Booz. Él es el pariente redentor, el que tenía los recursos para poder ayudar. El salmista ve de esta manera al Señor. Él es mi redentor, el que me defiende, el que puede socorrerme. David no tiene la capacidad para limpiarse a sí mismo, pero confía en que el Señor, que es su roca y su redentor, estaría a su lado para defenderlo de la tentación y para fortalecerlo y para ayudarle a obedecer su palabra. Pero mis amados hermanos, y esto también es para aquellos que están sin Cristo en esta mañana, nosotros debemos pedirle a Jesús, la palabra de Dios hecha carne, que nos dé su espíritu para que podamos encontrarlo en su palabra escrita y como resultado encontremos la sabiduría, la alegría y la dulzura suficiente para que la palabra de Dios sea aplicada a nuestras vidas. Él es el redentor al cual podemos acudir. Él es la roca sobre la cual nuestra vida está segura. Así que acude a Él, a la roca, a tu redentor, al que tiene los recursos para ayudarte y que te ha dejado recursos maravillosos en la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana. Señor y Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones para que lo que es tu palabra y los beneficios y los resultados que se dan de escucharla, de leerla, de meditarla, Señor, se hagan evidentes en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que a través de tu palabra podamos ver aquellas cosas sobre las cuales nosotros necesitamos ser amonestados, aquellos errores que tal vez se nos son ocultos, que no hemos visto como pecados, como lo que son, Señor. Aquellas cosas que a sabienda que son pecado estamos haciendo, Señor,
Entonces, obediencia a ti. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Te pedimos que nos ayudes para que también los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti sean agradables. Que cada día tu palabra sea nuestra meditación, para que en ella, conforme lo dice tu palabra, Señor, encontremos la vida. Señor, gracias por esta comunidad que quiere vivir de acuerdo a la suficiencia de tu palabra. Al verla como necesaria, bendito Señor, te rogamos que seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Oh Señor, damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.